Opus Philosophicae Initiationis International, nivel 1. Los pilares de la Pansofía, por Fileas del Montesexto. Nuestro grado ordinario de conciencia es algo comparable a un estado de sueño. Y toda nuestra vida, toda nuestra carrera, profesión, todas nuestras acciones, pensamientos, etc., son como sueños. Vivimos en una especie de sueño del cual no es posible despertar. Y es preciso que advirtamos nuevamente este punto. El despertar de este sueño está conectado a otro sentido del tiempo. Maurice Nicole. Vita somno est. La vida es sueño. La sala del sueño, segunda estancia. Tras abandonar la sala preliminar, encontrarás un largo pasillo que te conducirá hasta una puerta de madera rústica. Al abrirla, aparecerá ante tus ojos la sala del sueño, iluminada tenuemente por 9 candiles distribuidos en 3 candelabros de 3 brazos. En el centro del cuarto se destaca un camastro que invita al descanso, y junto a él, un gran espejo, que muestra nuestra imagen deformada. En una de las paredes, una losa simbólica enmarca la máxima latina: Vita est somno est. La vida es un sueño. La vida es un sueño. Bajo la sugestiva placa donde está dibujado un gallo y una escalera de 5 peldaños, encontrarás un viejo pergamino donde se han reproducido los versos inmortales de Calderón de la Barca. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. La filosofía perenne recalca una y otra vez que los hombres están dormidos, o mejor dicho, que su conciencia está profundamente dormida, y por eso no puede descubrir la realidad. El primer punto en tener en cuenta sobre esta realidad es conocer la forma que tenemos los seres humanos para conocerla e interpretarla. El proceso de recepción de impresiones externas se llama sensación y consiste en detectar estímulos del medio ambiente para codificarlos en señales de tipo nervioso que llegan al cerebro, el cual actúa como puente entre el cuerpo físico y los vehículos sutiles. La sensación procede de los órganos de nuestros 5 sentidos, los cuales detectan diferentes tipos de estímulos. La selección, organización e interpretación de esas sensaciones, en base a la experiencia y los recuerdos previos, se llama percepción. Sin embargo, los sentidos no son una fuente totalmente fiable de conocimiento, ya que estos son limitados y no captan una enorme gama de colores, sabores y sonidos que sí pueden captar otros seres vivos. La serpiente de cascabel, por ejemplo, puede ver el calor del infrarrojo en la oscuridad, y también es conocida la capacidad de los perros para escuchar sonidos inaudibles para nuestros oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción no es la realidad, sino una conclusión a la que llegamos atendiendo a nuestros órganos sensoriales. De este modo, una mente ingenua puede llegar a creer que las sensaciones que recibe a través de sus órganos son la única realidad, lo cual es una ilusión y una falacia que los materialistas se empeñan en perpetuar. A esto se refiere la sabiduría arcaica cuando habla del mundo de la ilusión. En palabras de Plutarco, nuestros sentidos que ignoran la realidad nos dicen falsamente que lo que parece ser es. Como advertimos, la principal función de la mente es interpretar las sensaciones provenientes del medio circundante y convertirlas en percepciones, las cuales son combinadas y almacenadas en nuestra memoria. De este modo, la memoria nos ayuda a identificar objetos y circunstancias, las cuales, teñidas por el deseo, se convierten en deseables, que es la atracción, o indeseables, la repulsión, o en neutras.
La confusión entre la realidad y la ilusión fue relatada por Platón hace miles de años en su importante obra La República, donde nos presenta la alegoría de la caverna. Abre comillas. Imagínate a unas personas que habitan una caverna subterránea. Están sentadas de espaldas a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que solo pueden mirar hacia la pared de la caverna. Pero detrás de ellas hay un muro alto y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuras por encima del borde del muro y detrás de esas figuras arde una hoguera, por lo que se dibujan sombras flameantes contra la pared de la caverna. Lo único que pueden ver esos moradores de la caverna es, por lo tanto, el teatro de las sombras. Han estado sentados en la misma postura desde que nacieron y creen por ello que las sombras son lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen todas esas sombras de la pared de la caverna y, al final, consigue soltarse. ¿Qué crees que sucede cuando se vuelve hacia las figuras que son sostenidas por detrás del muro? Evidentemente lo primero que ocurrirá es que la fuerte luz le cegará. También le cegarán las figuras nítidas, ya que hasta ese momento solo había visto las sombras de las mismas. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego y salir a la naturaleza fuera de la caverna, la luz le cegaría aún más. Pero, después de haberse restregado los ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez vería colores y siluetas nítidas, vería verdaderos animales y flores de los que las figuras de la caverna solo eran malas copias. Pero también entonces se preguntaría a sí mismo de dónde vienen todos los animales y las flores. Entonces vería el sol en el cielo y comprendería que es el sol el que da vida a todas las flores y animales de la naturaleza, de la misma manera que podía ver las sombras en la caverna gracias a la hoguera. Ahora, el feliz morador de la caverna podría haberse ido corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad recién conquistada, pero se acuerda de los que quedan abajo en la caverna. Por eso, vuelve a bajar. De nuevo abajo, intenta convencer a los demás moradores de la caverna de que las imágenes de la pared son solo copias centelleantes de las cosas reales, pero nadie le cree. Señalan a la pared de la caverna diciendo: lo que allí ven es todo lo que hay. Esta historia, que tiene su equivalente cinematográfico en Matrix, es afín a la afirmación de los maestros de la sabiduría que aseguran que la mayoría de los seres humanos, aun creyendo que están despiertos, viven su vida en un estado de conciencia que se asemeja mucho al sueño. Pero, ¿qué es lo que está dormido? La conciencia. Y para despertar de ese letargo cavernícola es necesario, en primer lugar, ser conscientes de nuestra somnolencia. No obstante, el despertar de la conciencia suele tener varias etapas que tienen su correspondencia en los diferentes grados o etapas del sendero iniciático. En el peldaño más bajo podemos ubicar al vulgo profano, es decir, aquellas personas que están dormidas y que no les interesa que las despierten de su sueño, descartando de plano entonces cualquier pensamiento elevado que implique cierta trascendencia. Los individuos que integran el vulgo profano normalmente no son malas personas, sino que viven en la ignorancia y la inconsciencia del sueño. Incluso pueden alcanzar cierto grado de felicidad al observar las sombras en las paredes de la caverna, pero esa felicidad es ilusoria, fruto de la ignorancia. Estas personas suelen mantenerse al margen de cualquier conocimiento espiritual porque su interés se centra en comer, entretenerse, reproducirse, trabajar y descansar. Y en nuestra sociedad moderna, consumir y consumir y consumir. Cuando un ser humano no se contenta con la superficialidad reinante en el mundo y comienza a buscar respuestas a sus preguntas existenciales, se convierte entonces en un buscador, aunque la mayoría de las veces no sabe exactamente qué es lo que busca. El buscador siente un llamado interno que lo impulsa a la acción y a emanciparse del vulgo profano.
Estos individuos, aunque siguen siendo profanos, alcanzan a sentir una inquietud que, bien canalizada, los puede llevar directamente a una vida superior. Cuando los buscadores encuentran algo que los satisface y que responde a algunas de sus interrogantes, dejan de buscar y se adhieren a un ideal que llena, al menos momentáneamente, su vacío. Muchas veces, estas personas pasan a formar parte de una organización, fraternidad o sociedad, convirtiéndose en idealistas. Estos ideales no necesariamente son de naturaleza espiritual, pero de todos modos implican un avance con respecto a la indiferencia de la mayoría. Algunos idealistas llegan a percibir que, si bien la actividad que desarrollan es altamente beneficiosa para ellos y para otras personas, tiene que existir algo más que aún no han encontrado, y tarde o temprano vuelven a sentir una necesidad de seguir buscando para llenar esa necesidad interna. Como norma general, la mayor parte de actividades de los idealistas están volcadas hacia afuera. Pero cuando estos descubren que el sendero a la verdadera felicidad es hacia adentro, pasan a convertirse en verdaderos aspirantes o neófitos a través de una escuela, orden o simplemente en comunión con su yo interno. Los aspirantes son aquellas personas que se hallan al inicio del camino en el pronaos del templo y que reciben las primeras impresiones sobre la senda espiritual. Aunque son conscientes de que el camino les traerá muchas satisfacciones, también saben que deberán renunciar a muchas cosas efímeras que les brindan una ilusoria satisfacción en su cotidianidad mundana. Cuando los aspirantes se deciden finalmente a dar el primer paso y avanzar con seguridad en el sendero, deben pasar un periodo de prueba llamado generalmente probacionismo. Los probacionistas se hallan a medio camino entre el aspirantazgo y el discipulado. Están comprometidos con el sendero y han iniciado tareas de purificación personal mediante una ascesis que ya los diferencia de los profanos. La ascesis, en Oriente sadhana, es un método progresivo de perfeccionamiento interno que consta de diversos ejercicios introspectivos, así como pruebas y desafíos personales que deben superar antes de alcanzar la iluminación. Aunque los probacionistas aún no son estrictamente discípulos aceptados o iniciados, de todos modos deberán pasar ciertas pruebas iniciáticas, físicas, vitales, emocionales, mentales y espirituales, todas ellas relacionadas simbólicamente con los 5 elementos a fin de prepararse para el camino discipular que se transitará más adelante. Tras pasar las 5 simbólicas iniciaciones, tierra, agua, aire, fuego y éter, que son 5 escalones de purificación interna y que aparecen de una u otra forma en todas las escuelas esotéricas, los probacionistas trascienden finalmente su condición y se convierten en discípulos aceptados, encontrándose en condiciones óptimas para alcanzar las 5 iniciaciones mayores. Es importante diferenciar las iniciaciones menores, simbólicas y que están presentes en diversas órdenes y fraternidades tradicionales, de las iniciaciones mayores, internas, del alma. Las primeras corresponden al arte real, los misterios menores, y las segundas al arte sacerdotal, los misterios mayores, como ya estudiaremos en otros volúmenes de esta colección. El camino iniciático culmina en el adeptado, cuando el peregrino espiritual ha logrado despertar, alcanzando la maestría, simbolizada en el tarot con el arcano del ermitaño, el anciano sabio que guía con su farol a los intrépidos caminantes que se aventuran a ascender las montañas. Las religiones y los cultos exotéricos generalmente capacitan a sus miembros para el aspirantazgo y en contadas ocasiones para el probacionismo. Las escuelas filosóficas y las sociedades espiritualistas, por su parte, intentan guiar al aspirante hacia el probacionismo, mientras que las escuelas de misterios menores proponen un sistema de trabajo iniciático basado en la purificación interna, a fin de guiar a los probacionistas hasta la puerta del discipulado. Por último, las escuelas de misterios mayores se encargan de brindar a los discípulos las herramientas necesarias para alcanzar
el adeptado. Resumen de la sala del sueño. La sensación consiste en detectar estímulos del medio ambiente para codificarlos en señales que llegan al cerebro. La selección, organización e interpretación de esas sensaciones se llama percepción. Los sentidos tienen límites y no son una fuente fiable de conocimiento. El camino iniciático tiene varias etapas relacionadas con diferentes estados de conciencia que van desde el vulgo profano al adeptado. La ascesis es un método progresivo de perfeccionamiento interno que consta de diversos ejercicios, pruebas y desafíos personales. Las cosas que no te atañen. Epícteto. El progreso espiritual nos exige hacer hincapié en lo esencial y hacer caso omiso de todo lo demás, ya que solo se trata de trivialidades que no merecen nuestra atención. Además, en verdad es bueno que nos consideren estúpidos e ingenuos en relación con los asuntos que no nos atañen. No te preocupes por la impresión que causes en los demás. Están deslumbrados y engañados por las apariencias. Sé fiel a tu objetivo. Solo así reforzarás tu voluntad y darás coherencia a tu vida. Abstente de intentar granjearte la aprobación y la admiración de los demás. Tu camino va más arriba. No anheles que te consideren sofisticado, único o sabio. De hecho, debes recelar cuando los demás te vean como alguien especial. Ponte en guardia contra la presunción y la vanidad. Mantener la voluntad en armonía con la verdad y preocuparse de lo que escapa al propio control son acciones que se excluyen mutuamente. Cuando estés absorto en una, descuidarás la otra. Cuento. ¿Hasta cuándo dormido? Era un pueblo de la India, cerca de una ruta principal de comerciantes y viajeros. Acertaba a pasar mucha gente por esa localidad, pero el pueblo se había hecho célebre por un suceso realmente insólito. Había un hombre que llevaba ininterrumpidamente dormido más de un cuarto de siglo. Nadie conocía la razón. ¡Qué extraño suceso! La gente que pasaba por el pueblo siempre se detenía a contemplar al durmiente. Pero, ¿a qué se debe ese fenómeno?, se preguntaban los visitantes. En las cercanías de la localidad vivía un eremita. Era un hombre huraño que pasaba el día en profunda contemplación y no quería ser molestado, pero había adquirido fama de saber leer los pensamientos ajenos. El alcalde mismo fue a visitarlo y le rogó que fuera a ver al durmiente por si lograba saber la causa de tan largo y tan profundo sueño. El eremita era muy noble y, a pesar de su aparente adustez, se prestó a tratar de colaborar en el esclarecimiento del hecho. Fue al pueblo y se sentó junto al durmiente. Se concentró profundamente y empezó a conducir su mente hacia las regiones clarividentes de la conciencia. Introdujo su energía mental en el cerebro del durmiente y se conectó con él. Minutos después, el eremita volvía a su estado ordinario de conciencia. Todo el pueblo se había reunido para escucharlo. Con voz pausada, entonces, explicó: amigos, he llegado hasta la concavidad central del cerebro de este hombre que lleva más de un cuarto de siglo durmiendo. También he penetrado en el tabernáculo de su corazón, he buscado la causa y, para vuestra satisfacción, debo deciros que la he hallado. Este hombre sueña de continuo que está despierto y, por lo tanto, no se propone despertar. Hasta aquí la segunda estancia.